Aislado por una feroz tormenta de nieve, el veterano Jack Callahan pensaba que la naturaleza era su mayor enemigo, pero se equivocaba. Dentro de la cabaña, su siempre tranquilo perro de servicio, Ghost, comenzó a comportarse de forma extraña. No le daba miedo la tormenta, sino que estaba obsesionado con la chimenea de piedra, rascándola y gimiendo con una urgencia inusual. Jack comprendió inmediatamente que no se trataba miedo, sino una advertencia. ¿Qué podía estar oculto bajo la sólida piedra que solo su perro podía sentir? Un secreto enterrado durante 15 años. Sabía que tenía que confiar en su único compañero y descubrir la verdad que alguien estaba dispuesto a matar para ocultar. Por favor, apóyenos suscribiéndose al canal. El aire en el anexo del juzgado del condado de Flathead estaba viciado, con olor a papel viejo, abrigos de lana húmedos y el débil aroma amargo del café tibio. Era el olor de la burocracia, un aroma que Jack Callahan esperaba dejar atrás para siempre. Se sentó en un duro banco de madera cerca de la parte trasera, una figura solitaria en una sala llena de vecinos conocidos y especuladores de mirada aguda. Su espalda estaba recta, una postura que le habían inculcado durante más de 20 años en el ejército de los Estados Unidos. Pero su mirada era distante, fija en la ventana salpicada por la lluvia, en lugar de en el subastador que estaba al frente. A sus pies, tumbado con una dignidad tranquila que parecía casi fuera del lugar, estaba Ghost, el perro. Era un pastor alemán, aunque su color era una rareza que siempre suscitaba preguntas. En lugar del típico negro y marrón, el espeso pelaje doble de Ghost era una impresionante mezcla de gris plateado y crema pálido. Un sable parecido al de un lobo que se había vuelto más suave y claro con la edad. A los 9 años se retiró de una vida de servicio. Jack rara vez hablaba de él. Su hocico estaba cubierto de blanco y el ámbar de sus inteligentes ojos transmitía una profunda calma. Era más que un perro, era un ancla, el guardián silencioso de la paz de Jack. El propio Jack era un hombre forjado con la misma tranquila resistencia. A sus casi 50 años, era alto y delgado, con una fuerza más ágil que voluminosa. Su cabello castaño, cortado corto y práctico, tenía mechones plateados en las sienes. Su rostro era un mapa de su vida, con líneas de concentración grabadas alrededor de sus amables ojos azules y una tenue cicatriz pálida que dividía su ceja izquierda, un recuerdo de un tiroteo olvidado hace mucho tiempo en un lugar que prefería olvidar. Llevaba lo que se había convertido en su uniforme en la vida civil, una sencilla camiseta gris debajo de una camisa de franela, a cuadros gastada pero limpia, vaqueros descoloridos y unas robustas botas de trabajo. No buscaba la comodidad, sino la funcionalidad. No buscaba la conversación, sino la soledad. El subastador, un hombre corpulento con una voz monótona, repasaba la lista de propiedades embargadas y bienes incautados con una monotonía ensayada. Una camioneta de 2015, un juego de herramientas para trabajar la madera, un pequeño bungalow a las afueras de la ciudad. Por cada artículo, se levantaban una ráfaga de manos y se producía un breve baile competitivo que Jack ignoraba. Él esperaba una cosa, un fantasma en el registro del condado que había descubierto hacía semanas. Muy bien, el siguiente, suspiró el subastador ajustándose las gafas. Tenemos la parcela 7B, conocida localmente como Old Miller Place. Se produjo un sutil cambio en la sala. No fue un sonido, sino una sensación, una inspiración colectiva, un silencio repentino. El murmullo de las conversaciones en voz baja cesó. El subastador carraspeó, su voz ahora completamente desprovista de su ya mínimo. La propiedad consta de 160 acres, una sola cabaña en mal estado y un pozo en condiciones desconocidas. Esta propiedad se vende tal cual, ya que ha sido confiscada por el condado por impago de impuestos. 15 años de impuestos sobre la propiedad sin pagar. 15 años. El número flotaba en el aire viciado. Era una eternidad para un terreno que permanecía en el limbo. Jack sintió las miradas de los demás asistentes pasar del subastador a él, el único desconocido en la sala. Sabían por qué estaba allí.
Había preguntado por la parcela en la oficina del secretario del condado la semana anterior. Abrimos la puja a $500, dijo el subastador, con un tono que sugería que no esperaba ni siquiera eso. Jack levantó la mano con un gesto tranquilo y firme. 500. Los ojos del subastador lo miraron a los ojos. Tengo $500 del caballero del fondo. ¿Alguien ofrece más? Silencio. Era un silencio profundo y pesado, diferente a las pausas competitivas de las parcelas anteriores. Ghost levantó la cabeza y movió ligeramente las orejas al percibir el cambio en él. Jack apoyó una mano en la ancha cabeza de su perro. La familiar sensación del pelaje espeso era un consuelo. Miró alrededor de la sala. Granjeros con monos gastados y especuladores con camisas impecables le devolvían la mirada con expresiones que eran una extraña mezcla de lástima y miedo. Nadie parecía envidioso. Nadie parecía enfadado por estar perdiendo una ganga. Le miraban como si fuera un hombre que caminaba voluntariamente hacia el borde de un precipicio. Una vez, dijo el subastador, apresurándose a terminar lo inevitable. 2 veces, Jack sostuvo la mirada de un ranchero en la primera fila, un hombre cuyo rostro curtido hablaba de una vida dura. El ranchero sacudió la cabeza de forma apenas perceptible, una última advertencia silenciosa. Vendido. El martillo cayó con un golpe que resonó como un disparo en la silenciosa sala. Al caballero de atrás por $500. Jack se dirigió al frente para firmar los papeles y entregar el dinero en efectivo. La sala estalló en un murmullo. La presa del silencio se había roto y los susurros lo seguían como una sombra. Captó fragmentos de su conversación. No sabe lo que acaba de comprar. Miller Place. Maldita sea, le dije. La empleada que tramitó su pago, una joven de ojos nerviosos, se negó a mirarlo a acababa de comprar. Miller Place. Maldita sea, le dije. La empleada que tramitó su pago, una joven de mirada nerviosa, se negó a mirarlo a los ojos y le entregó la escritura como si estuviera contaminada. Toda la experiencia le dejó un mal sabor de boca, pero no lo disuadió. Se había enfrentado a hombres armados con rifles. Los susurros y las miradas extrañas eran una moneda de cambio que ya no valoraba. Con la escritura de su nueva vida doblada en el bolsillo, Jack salió al aire fresco de Montana. Necesitaba algunos antes de dirigirse a su nueva propiedad. El letrero de la calle principal del pueblo decía Abernathy's General Store, con la pintura descascarillada por décadas de duros inviernos y veranos intensos. La campana de la puerta sonó cuando entró. Dentro de la tienda olía a serrín, cuero y café recién molido. Un anciano estaba detrás del mostrador, con el rostro marcado por unas arrugas que le daban un aspecto afable. Era la única persona más que había en la tienda. «Buenas tardes», dijo el hombre con voz cálida. «¿Qué puedo ofrecerle?» Jack asintió y sacó una breve lista del bolsillo. «Solo necesito unas cuantas cosas. Un buen candado, aceite para lámparas, café y un hacha nueva y un mango. Si el propietario reunió los artículos, estudió a Jack con abierta curiosidad. Tú eres el tipo que acaba de comprar Miller Place, ¿no? Las noticias viajan rápido en un pueblo de este tamaño. Soy yo, dijo Jack simplemente. El anciano Abernathy, según el nombre bordado en su delantal, se apoyó en el mostrador y su expresión amistosa se volvió seria. Hijo, espero que no te moleste que un anciano, pero debes saber en qué te has metido. Jack se detuvo con la mano suspendida sobre una bolsa de granos de café. Lo esperaba. Te escucho. Esa tierra, comenzó Abernathy bajando la voz, pertenecía a un periodista. Arthur Miller Sharp. El tipo se mudó aquí desde el este hace unos 16 años, siempre haciendo preguntas, metiendo las narices en todas partes, y un día simplemente desapareció. Su camioneta seguía en la cabaña, pero él se había ido. Dejó que las palabras calaran. Porque no tenía familia aquí, la propiedad se enredó en todo tipo de tonterías legales. Con las facturas de impuestos del condado acumuladas durante más de una década, era un desastre. Nadie podía tocarla, aunque era curioso. Blackwoods Corporation, la gran empresa minera, intentó hacerse con ella varias veces mediante sofisticados trucos legales,
pero nunca lo consiguió. Las leyes del condado son estrictas. Si se trata de una ejecución hipotecaria por impuestos, tiene que salir a subasta pública, sin excepciones. Abernathy limpió el mostrador con un paño limpio, aunque ya estaba impecable, así que se quedó ahí y la gente empezó a hablar. Dicen que está encantada, que el fantasma de Miller aún vaga por el bosque en busca de justicia. Dicen que la tierra es simplemente desafortunada. Por eso nadie pujó contra ti. No ven una ganga, hijo, ven un montón de problemas. Jack escuchó pacientemente, absorbiendo cada palabra. Pagó sus artículos con movimientos tranquilos y deliberados. Miró al viejo tendero, cuyos ojos reflejaban una preocupación genuina. Agradezco la advertencia, señor, dijo Jack con voz sincera. De verdad. Se dio la vuelta y salió de la tienda con el fantasma trotando silenciosamente a su lado. La campana anunció su salida. En la calle, el cielo comenzaba a despejarse. Jack miró hacia la larga carretera vacía que finalmente le llevaría a su nuevo hogar embrujado, maldito, enredado con un periodista desaparecido y una poderosa corporación. Para otro hombre, podría haber sido una razón para dar media vuelta, pero para Jack Callahan, un hombre que había venido a Montana buscando nada más que tranquilidad, sentía extrañamente que por fin iba en la dirección correcta. Había comprado más que un terreno, había comprado un propósito. El trayecto fuera de la ciudad fue un constante alejamiento de la civilización. La vieja camioneta de Jack, con su familiar y fiable rugido, dejó atrás las calles asfaltadas. La carretera se convirtió en grava, salpicando pequeñas piedras contra los bajos del coche, y luego, tal y como indicaba el mapa del condado, se transformó en un camino de tierra que era poco más que dos profundos surcos excavados en la tierra. El vasto paisaje de Montana se abrió a su alrededor. Un panorama impresionante de colinas onduladas que daban paso a las sombras azules y dentadas de las montañas lejanas. Esta era la tranquilidad que había estado buscando. Sentado en el asiento del copiloto, con la cabeza bien alta y la nariz temblando mientras catalogaba el nuevo mundo de sensaciones que se precipitaba a través de la ventana entreabierta. Era un viajero perfecto, tranquilo y observador. Su presencia una conversación silenciosa que llenaba la cabina de la camioneta. Encontraron el desvío hacia la propiedad, marcado solo por dos postes de cerca podridos, con el alambre entre ellos oxidado desde hacía mucho tiempo. La entrada parecía un simple producto del abandono, pero mientras Jack navegaba con cuidado por el camino cubierto de maleza, sus ojos entrenados para ver cosas que estaban fuera de lugar, y comenzó a notar inconsistencias. La cerca estaba caída, lo que sugería una invitación abierta, pero un enorme tronco de pino caído yacía atravesado en el camino, lo que obligaba a dar un giro brusco y difícil. Estaba desgastado y viejo, pero su posición parecía demasiado perfecta, una barrera demasiado conveniente. 100 metros más adelante, un matorral de arbustos espinosos se agolpaba a un lado del camino, lo que obligaba al camión a acercarse peligrosamente a una zanja profunda. No parecía un bosque salvaje aleatorio, sino más bien una pista de obstáculos construida deliberadamente para desanimar al visitante casual. Tras otros 10 minutos de conducción cuidadosa, el camino se abrió a un pequeño claro, y allí estaba la cabaña. Era más pequeña de lo que había imaginado, construida con gruesos troncos oscuros unidos con lo que ahora era mortero gris desmoronado. Un amplio porche se hundía por un lado y las ventanas eran cuadrados oscuros y opacos de suciedad. La chimenea de piedra que se elevaba desde el empinado techo estaba cubierta de musgo. Parecía cansada, una reliquia olvidada que se rendía al lento e implacable asedio de la naturaleza. Jack apagó el motor y el repentino silencio fue inmenso, solo roto por el susurro del viento entre los altos pinos que rodeaban el claro. Él y Ghost salieron del camión. El aire era limpio y fresco, con aroma a agujas de pino y tierra húmeda. Bueno, viejo amigo, dijo Jack en voz baja, su voz el primer sonido humano que tocaba este lugar en mucho tiempo. Aquí está, hogar. Ghost respondió con un ladrido grave y movió la cola lenta y constantemente.
Se mantuvo cerca de la pierna de Jack mientras se acercaban a la cabaña. El porche crujió bajo el peso de Jack peso, pero los troncos principales parecían sólidos. La puerta principal no estaba cerrada con llave y con un empujón se abrió hacia adentro con un chirrido de bisagras, dando paso a una única habitación grande envuelta en penumbra. La luz del sol se abría paso a través de las sucias ventanas, iluminando columnas de polvo que bailaban en el aire quieto. El interior olía a cenizas frías, ratones y al profundo aroma terroso de la madera en descomposición. Una sencilla mesa de madera y dos sillas se encontraban en el centro de la habitación. Contra la pared del fondo, un somier de hierro fundido estaba desnudo hasta los muelles, y dominando la pared izquierda estaba la chimenea, una enorme construcción de piedras de río que llegaba hasta el techo. Era una escena de perfecto abandono, excepto por los pequeños detalles que parecían fuera de lugar. Sobre la sencilla mesa de madera había una taza de café de cerámica con un anillo azul descolorido pintado alrededor del borde, y junto a ella había un libro boca abajo con las páginas ligeramente curvadas, como si su lector se hubiera alejado un momento. En un gancho cerca de la puerta aún colgaba un pesado abrigo de lana, con uno de sus bolsillos ligeramente abultados. Eran las reliquias de una vida interrumpida. Un hombre no huye apresuradamente y deja su abrigo en medio del otoño de Montana. Un hombre no desaparece para siempre y deja su libro esperando a ser terminado. Jack pasó la mano por la mesa polvorienta y una profunda sensación de melancolía se apoderó de él. No estaba solo en una casa vacía, estaba en un lugar que aún conservaba el eco de una persona. Arthur Miller, el periodista que hacía demasiadas preguntas. Mientras Jack estaba perdido en sus pensamientos, Ghost comenzó a actuar de forma extraña. Habían estado inspeccionando silenciosamente la cabaña, olfateando las esquinas y el frío armazón de la cama con una tranquila curiosidad, pero ahora se encontraba congelado en medio de la habitación, con todo el cuerpo rígido y la atención fija únicamente en la chimenea de piedra. Un gemido bajo, un sonido de profunda inquietud retumbaba en su pecho. Tenía las orejas pegadas al cráneo y el pelo de la espalda ligeramente erizado. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Jack en voz baja. Ghost lo ignoró y dio unos pasos rígidos hacia la chimenea, olfateando frenéticamente los huecos entre las grandes piedras planas que formaban su base. No ladró ni mostró agresividad. Era algo diferente, una profunda inquietud instintiva, un sexto sentido canino que le gritaba que algo iba fundamentalmente mal en esa parte de la habitación. Jack solo lo había visto así 2 veces antes, ambas en zonas de guerra, y en ambas ocasiones la inquietud de Ghost había precedido al descubrimiento de algo peligroso y oculto. Jack se arrodilló junto a su perro y le puso una mano tranquilizadora en la espalda. Los músculos de Ghost estaban tensos. Jack confiaba más en los instintos de su perro, instintos de Ghost, más que en sus propios ojos. Miró la chimenea y no vio nada más que piedra fría y hollín viejo, pero Ghost vio o sintió algo más. Cuando el sol de la tarde comenzó a descender por detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Jack se paró en el porche delantero, que se estaba cayendo a pedazos, con el nuevo candado asegurado en la puerta. Había decidido dormir en la camioneta la primera noche hasta que pudiera ventilar el lugar. Se apoyó contra un poste y las piezas del rompecabezas encajaron en su mente. La subasta en la que los lugareños trataron la escritura de la propiedad como una sentencia de muerte. Las historias que Abernathy le había contado. Una leyenda cuidadosamente elaborada sobre una aparición. Los obstáculos sutiles, casi profesionales, en el camino, diseñados para dificultar un poco el acceso. Y ahora la inquieta y firme atención de Ghost en la chimenea. Todo era demasiado deliberado. Un lugar embrujado por un fantasma. Era un lugar custodiado por una historia, los rumores, el aislamiento, el abandono. Todo era un muro, una forma de camuflaje construido a lo largo de los años para mantener a la gente alejada y asegurarse de que nadie mirara demasiado de cerca. Arthur Miller, desaparecido sin más, había dejado algo atrás, algo tan importante que durante 15 años personas poderosas habían orquestado una mentira para mantenerlo oculto,
Y ahora esa mentira se había roto. Ghost se sentó a sus pies, presionando contra su pierna, y miró a Jack con sus ojos ámbar, que parecían contener el peso de los secretos de la cabaña. Aún estaba inquieto, pero su lugar estaba aquí, con su persona. Jack miró hacia la vasta y oscura naturaleza salvaje. Había venido aquí en busca de soledad y para escapar de los fantasmas de su propio pasado, pero en cambio había comprado los de otra persona y por primera vez en mucho tiempo sintió el despertar de un propósito más allá de su propia supervivencia. Jack se despertó en un mundo gris. El opresivo cielo color acero se cernía sobre el paisaje y el viento, que el día anterior había sido un simple susurro, ahora aullaba con una voz triste y hambrienta. Se sentó en el asiento del conductor de su camioneta. La manta de lana que usado para calentarse no servía de mucho contra el frío invasivo. Los primeros copos de nieve, espesos y pesados como cenizas húmedas, caían en espiral desde las nubes. No era la suave nieve de un invierno pintoresco, sino la vanguardia de una ventisca, una tormenta temprana que llegaba con fuerza brutal. Ghost, que había estado durmiendo en el asiento del copiloto, ya estaba despierto y alerta, con las orejas aguzadas mientras escuchaba la creciente furia del viento. «Parece que el mundo ha decidido cerrarnos las puertas, chico», murmuró Jack frotándose el sueño de sus ojos. Quedarse en la camioneta ya no era una opción. La cabaña, a pesar de todo su polvo y deterioro, ofrecía paredes sólidas contra la tormenta que se avecinaba. Pasaron la siguiente hora trasladando lo esencial de la camioneta a la casa. Un saco de dormir resistente, una caja de alimentos no perecederos, las herramientas que acababa de comprar y un gran recipiente de agua fresca. Cada viaje era una batalla contra el viento, cada vez más fuerte. La nieve caía ahora en una espesa cortina cegadora que reducía el mundo a un remolino blanco. El interior de la cabaña parecía una tumba, pero era un refugio contra la furia de la tormenta. La primera prioridad de Jack era encender el fuego. Inspeccionó cuidadosamente la chimenea, la misma que tanto había perturbado a Ghost el día anterior. El conducto de humos estaba limpio y la estructura de piedra, a pesar de su antigüedad, era sólida. Encendió un pequeño fuego con cautela y pronto un calor acogedor comenzó a contrarrestar el frío intenso de la cabaña. La luz del fuego bailaba por las paredes de madera, proyectando sombras distorsionadas y parpadeantes que parecían moverse con vida propia. Pero el calor no sirvió para calmar a Ghost, ya que a medida que el fuego crecía, también lo hacía la ansiedad del perro. Se negaba a acomodarse en la manta que Jack había extendido para él y en cambio comenzó a caminar de un lado a otro, haciendo que sus garras produjeran suaves chasquidos en las tablas del suelo de madera. Su recorrido era siempre el mismo, un círculo estrecho y agitado frente a la chimenea de piedra. Un gemido bajo y persistente vibraba en su pecho. «Tranquilo, chico, solo es un fuego, estás a salvo», dijo Jack, tratando de tranquilizarlo. Extendió la mano y acarició la espalda de Ghost, pero los músculos del perro permanecieron tensos como un resorte. Ghost obedeció la mano tranquilizadora por un momento, presionando contra la pierna de Jack, pero sus ojos ámbar nunca dejaron la base de la chimenea. Luego se alejó y volvió a su vigilia. Esta vez, su agitación se intensificó. Bajó la cabeza y comenzó a arañar las grandes piedras planas de la chimenea, sus garras raspando inútilmente contra la superficie dura. Dejó escapar un breve ladrido frustrado, un sonido agudo y exigente. «Ghost, basta». La voz de Jack era firme, pero el perro solo volvió a ladrar, mirando a Jack con una expresión de desesperada urgencia. Jack suspiró, sintiendo cómo crecía su propia inquietud. Esto iba más allá de la simple ansiedad. Había pasado años aprendiendo a leer a este perro, a comprender el sutil lenguaje de su postura, su respiración, el movimiento de sus orejas. Era la misma intensidad que Ghost había mostrado cuando localizó un alijo oculto de armas enterrado bajo un suelo de tierra en la provincia de Kandahar en 2009. Era una señal, una llamada a la acción,
Confía en tu compañero. Era la primera regla de supervivencia, y Ghost era el compañero más fiable que había tenido nunca. La tormenta aullaba fuera, envolviéndolos en un mundo de viento y nieve rugientes. Jack se levantó, con la decisión tomada. Iba a escuchar a su perro. Cogió una linterna y la encendió, y su constante resplandor dorado proporcionaba una luz más clara que el fuego frenético. Muy bien, muéstrame, le dijo a Ghost. ¿Qué es? ¿Qué has encontrado? Ghost pareció entenderlo inmediatamente, dejó de ladrar y olfateó intensamente una piedra específica en la base de la chimenea, justo en el centro. Era una gran losa rectangular de pizarra, con una superficie más lisa que las piedras redondeadas del río que formaban el resto de la estructura. Jack se arrodilló y pasó sus manos enguantadas por la superficie. Al principio parecía como todas las demás, firmemente asentada en su lugar, pero al examinar los bordes, vio lo que los sentidos superiores de Ghost ya habían detectado. El mortero de la ranura alrededor de esta piedra en concreto era diferente. La misma mezcla arenosa y desmoronada que el resto, era más oscura, con una textura ligeramente gomosa y en algunos lugares había sido hábilmente disimulada con una capa de suciedad. Era un sello, no un enlace. Sacó su cuchillo multiusos y raspó con cuidado el borde. La hoja se hundió ligeramente. Se había endurecido con el paso de los años, pero aún se distinguía del mortero sólido. Esta piedra estaba destinada a ser retirada. Era una puerta disfrazada de suelo, la piedra angular. Una oleada de adrenalina frío y agudo lo atravesó. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Buen chico, fantasma, susurró con voz entrecortada, mezcla de asombro y temor. Sacar la piedra era otra cuestión. Era pesada y estaba perfectamente encajada. Volvió a su montón de suministros y cogió la palanca. El acero estaba frío y pesado en sus manos. Encajó el extremo plano de la barra en la junta que había raspado y puso todo su peso en ella. Durante un momento no pasó nada. Cambió de posición para tener más fuerza, sus músculos se tensaron contra la piedra inflexible. Entonces, con un gemido sordo, el sello comenzó a romperse, trabajó con la palanca alrededor de los bordes, picando la resina endurecida. Finalmente, con un fuerte chirrido que puso los dientes de Jack, un lado de la piedra se levantó unos centímetros. Soltó la palanca y agarró el borde con los dedos, tirando con todas sus fuerzas. La losa era inmensamente pesada, pero se movió, deslizándose fuera de su sitio y cayendo sobre el suelo de madera con un fuerte golpe que sacudió la cabaña. El fantasma se quedó en silencio, dejó de caminar de un lado a otro y se quedó junto a Jack, mirando hacia el oscuro agujero rectangular que se había revelado. Jack sostuvo la linterna sobre la abertura. Debajo no había tierra, sino una pequeña cavidad artificial de unos de 1,20 metros de profundidad y revestida de piedra. Era una bodega ingeniosamente construida, un escondite secreto, y en el fondo, sobre el suelo seco, había dos objetos. Uno era una pesada caja metálica de color verde oscuro, del tipo que utiliza el ejército para almacenar municiones o documentos confidenciales. El otro era una ordenada pila de cuadernos encuadernados en cuero y atados con un trozo de cordel descolorido. Miró del dinero escondido a su perro. Ghost estaba ahora tranquilo, moviendo la cola lentamente, satisfecho. La fuente de su frenética y persistente llamada frenética y persistente. Jack respiró hondo, llenando sus pulmones de aire frío, y se preparó para bajar a la oscuridad. La tormenta era un ser vivo, una bestia salvaje que se lanzaba contra las delgadas paredes de madera de la cabaña. Jack metió el último equipo esencial en el interior antes de que la nieve se hiciera demasiado profunda, y luego cerró la puerta con llave, dejando fuera el rugiente caos. El mundo se redujo a las 4 paredes de esta habitación y al círculo parpadeante de la luz del fuego. Ghost se mantuvo cerca. Su ansiedad anterior por el calor fue sustituida por una calma vigilante ahora que el secreto había sido descubierto. Jack colocó la pesada caja de metal y la pila de cuadernos sobre la sencilla mesa de madera. Manipuló los diarios con reverencia hacia el hombre que los había escrito.
Estaban encuadernados en cuero oscuro y flexible, y sus páginas estaban llenas de una escritura pulcra y densa. Se sirvió una taza de café negro de la cafetera que había colocado en el borde de la chimenea. El aroma amargo era un pequeño consuelo contra el frío de la cabaña. Luego abrió el primer cuaderno, fechado en 2008. Las palabras de Arthur Miller fluían por la página contando la historia de un hombre que había venido a Montana en busca de lo mismo que Jack. La verdad tranquila. Las primeras entradas eran observaciones del mundo natural, pero el tono cambió rápidamente. Miller comenzó a documentar su investigación sobre la empresa minera Geocorp, detallando sus prácticas cuestionables de adquisición de tierras y los rumores de atajos medioambientales. Luego, las entradas se volvieron personales. Miller escribió sobre la presión que comenzó de repente cuando un inspector del condado llegó previo aviso, alegando una queja sobre su sistema séptico de la que no había constancia. Le impusieron una multa. Unas semanas más tarde, otro inspector afirmó que su chimenea no cumplía con la normativa, a pesar de llevar 50 años en pie. Luego vinieron las disputas sobre los límites de la propiedad, con documentos de aspecto oficial que aparecieron de repente y que parecían reducir su terreno. Su letra clara se volvió un poco más agitada mientras escribía. Están tratando de desangrarme, de enterrarme en multas y papeleo legal. Esto no es acoso aleatorio, es una campaña coordinada para obligarme a abandonar mi propia tierra. Quieren este lugar, pero no lo suficiente como para pagarlo honestamente. Quieren quedárselo para que parezca que lo abandoné bajo una montaña de deudas y violaciones. Es una forma más silenciosa y limpia de conseguir lo que quieren, pero no me rendiré. Jack leyó lo que parecía como horas, un profundo respeto por el periodista fallecido hacía mucho tiempo que crecía en su interior. Miller había sido un luchador, había visto cómo se tejía la red a su alrededor y se había negado a quedar atrapado. Los cuadernos no eran solo un diario, eran un registro meticuloso de una guerra librada no con balas, sino con la burocracia. Estaba tan absorto que no oyó el vehículo que se acercaba. Ghost gruñó como el estruendo de un trueno lejano que vibraba en el pecho del perro. Se levantó de su lugar junto al fuego, con todos los músculos tensos y la mirada fija en la puerta de la cabaña. ¿Qué pasa?, susurró Jack, inmediatamente alerta. Se hizo más profundo y entonces Jack lo oyó. Un débil sonido de lucha bajo el aullido del viento, el chirrido chirriante de un motor que se abría paso a través de la nieve profunda. Nadie debería estar fuera con este tiempo. Nadie venía tan lejos por un sendero olvidado durante una ventisca para una visita amistosa. Rápidamente Jack recogió los cuadernos y la caja metálica y los guardó de nuevo en la bodega oculta, deslizando la pesada losa de piedra casi hasta su sitio, dejando solo el espacio suficiente para volver a sacarla. Más tarde, echó un poco de tierra y ceniza sobre la junta para disimularla. Cuando se levantó, el sonido del motor estaba mucho más cerca. Se detuvo justo delante de la cabaña. Jack se acercó a la ventana mugrienta y limpió un pequeño círculo con la manga. Un todoterreno pesado del condado, con las luces de emergencia apagadas, estaba parado en medio de la nieve. Un momento después, una gran figura salió del lado del conductor y un puño pesado golpeó la puerta. Jack respiró hondo y adoptó una expresión neutra. Un momento después, un puño pesado golpeó la puerta. Jack respiró hondo para calmarse y adoptó una expresión neutra. Puso una mano sobre la cabeza de Ghost, una orden silenciosa para que el perro permaneciera callado pero alerta. Ghost obedeció y el gruñido se convirtió en un silencio tenso y vigilante. Jack desbloqueó la puerta y la abrió unos centímetros. El hombre que estaba en su porche era grande e imponente, de hombros anchos y complexión robusta, con su abrigo de invierno del departamento del sheriff. Departamento del sheriff. Tenía unos 55 años, el rostro curtido y enrojecido por el frío, con un bigote espeso que le ocultaba el labio superior, pero fueron sus ojos, pequeños y oscuros, los que llamaron la atención de Jack. Eran fríos, inexpresivos y carentes de cualquier calor real. Escudriñaban el interior de la cabaña por encima del hombro de Jack. Era el sheriff Riggs. «Buenas tardes»,
dijo Riggs con una voz grave y ronca que parecía demasiado alta. Menuda tormenta estamos. Estaba por la zona y mi operador me ha dicho que por fin se ha completado la compraventa de este lugar. Así que he pensado en pasarme para asegurarme de que el nuevo propietario no se ha metido en problemas. La excusa era tan endeble que resultaba transparente. ¿En esta zona? Preguntó Jack en tono tranquilo. Estamos muy lejos de cualquier otra zona. El sheriff Riggs se encogió de hombros con desdén. Como un político, solo hago mi trabajo. Debes de ser Jack Callahan. ¿Te importa si entro un momento para resguardarme del viento? No era una petición. Jack abrió más la puerta y Riggs entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío. Sacudió la nieve de sus botas y sus ojos recorrieron continuamente la habitación, fijándose en el escaso fuego, el saco de dormir y los escasos suministros. Ghost se mantuvo firme, una silenciosa estatua gris de desconfianza, con el cuerpo rígido, la cabeza gacha y los ojos fijos en el sheriff. «Tienes un buen perro, guardián». «Tienes ahí», comentó Riggs, evitando a Ghost mientras se acercaba al fuego para calentarse las manos. «Es un buen juez del carácter», respondió Jack con serenidad. Los ojos de Riggs se entrecerraron durante una fracción de segundo y se apartó del fuego. «¿Todo bien por aquí? El lugar está en muy mal estado. ¿Has encontrado algo inusual?» Estaba tanteando el terreno, pero su tono casual se veía traicionado por la intensidad de su mirada. «Nada más que polvo y corrientes de aire», dijo Jack, apoyándose en el marco de la puerta. Es lo que pagué». Riggs se rió con un sonido hueco. «Sí, supongo que sí. ¿Sabes que este lugar ha sido una espina clavada en el condado durante más de una década por esos impuestos atrasados? Un verdadero dolor de cabeza. Sorprende que alguien fuera tan tonto como para comprarlo». Las palabras, llenas de condescendencia, dieron en el blanco. Era una confirmación, una sutil fanfarronada y una prueba, todo al mismo tiempo. Estaba confirmando la historia que le había contado el tendero, dejando claro a Jack que él formaba parte del sistema que había controlado estas tierras durante años. «La es la paz y la tranquilidad de otro, supongo», dijo Jack, dejando pasar el insulto. Riggs asintió lentamente. «Supongo. Bueno, parece que tienes las cosas bajo control. Solo ten cuidado ahí fuera. La tormenta debería durar al menos un día más, y esta tierra tiene una historia. Mejor no hurgar en ella». La amenaza velada era inconfundible. «Lo tendré en cuenta, Sheriff», dijo Jack. «Gracias por venir a ver cómo estaba». Riggs asintió secamente y salió. Jack cerró la puerta con llave y observó por la ventana cómo las luces traseras del todoterreno desaparecían en la blanca vorágine. El sheriff no había venido a ver cómo estaba, sino a evaluarlo, a ver si era una amenaza. Una repentina sensación de urgencia se apoderó de Jack. Miró el fuego y luego su camioneta, apenas visible a través de la espesa nevada. Actuando por puro instinto, se puso su abrigo y botas más gruesos y se sumergió de nuevo en la tormenta. El viento lo azotaba y la nieve ya le llegaba hasta las rodillas. Luchó por llegar a la camioneta, con las botas hundiéndose profundamente a cada paso. Rodeó el vehículo, quitando la espesa capa de nieve de los neumáticos. Los dos delanteros estaban bien, el trasero del lado del pasajero también. Pero cuando llegó al neumático trasero del lado del conductor, encontró un corte profundo y limpio en la banda de rodadura. No era un desgarro causado por una piedra o un clavo de la carretera, era un pinchazo, una puñalada deliberada hecha con una hoja afilada y delgada, colocada perfectamente para causar una fuga lenta pero irreversible. Jack se quedó inmóvil, con el viento y la nieve azotándole, olvidándose del frío. La visita del sheriff no había sido solo una evaluación, había sido una entrega. El neumático pinchado era un mensaje más claro que cualquier palabra pronunciada. «No eres bienvenido aquí. Estás aislado y podemos llegar a ti cuando queramos». La primera advertencia había sido dada. El silencio en la cabaña tras la partida del sheriff Riggs era más pesado que la nieve que se acumulaba fuera. El neumático pinchado no era solo una advertencia, era una declaración.
Sabían que él estaba allí y habían trazado una línea en la nieve, marcándolo como un intruso en su mundo secreto. Jack supo entonces que no podía permitirse el lujo de ignorarlo. Necesitaba comprender exactamente lo que Arthur Miller había muerto para proteger. Dejando la tormenta aullando fuera, regresó a la chimenea con un esfuerzo ensayado. Levantó la pesada piedra angular y se agachó en la pequeña y fría bodega. Recuperó la caja de metal verde oscuro, cuyo peso era algo sólido y tangible en sus manos. De vuelta en la mesa, tomó la palanca y la encajó debajo del horno. Con un chirrido metálico agudo, el sello se rompió y levantó la tapa. El contenido no era lo que esperaba. No había oro, ni dinero en efectivo, ni ningún tesoro evidente, sino algo mucho más peligroso. La caja estaba meticulosamente organizada, obra de una mente precisa y metódica. En la parte superior había un montón de papeles. Jack los cogió. Eran informes de laboratorio de aspecto oficial de un laboratorio independiente de Bozeman, fechados en 2008. Escaneó las columnas de números y se le heló la sangre a pesar del calor del fuego. Los informes mostraban niveles peligrosamente altos de arsénico, plomo y disolventes industriales en una serie de muestras de agua. Debajo de los informes había docenas de pequeños frascos de vidrio, cada uno lleno de un líquido aceitoso oscuro y sellado con un tapón de cera. Cada uno tenía pegada una pequeña etiqueta manuscrita con una fecha y un conjunto de coordenadas. También había pequeñas bolsas de lona llenas de muestras de tierra etiquetadas con la misma letra clara. En el fondo de la caja había un gran mapa topográfico, enrollado cartográfico, enrollado del condado. Jack lo extendió sobre la mesa y sus esquinas se curvaron por el aire seco. Miller había marcado con tinta roja lugares específicos en todo el mapa. No eran aleatorios, sino que seguían un patrón claro, agrupándose alrededor de arroyos remotos, manantiales de alta montaña y marismas, las fuentes de agua que alimentaban todo el valle. Estos eran los lugares que correspondían a las etiquetas de los frascos. Era un mapa completo y condenatorio de un envenenamiento sistemático. Arthur Miller no solo había encontrado un único vertedero ilegal, sino que había descubierto una red de contaminación que amenazaba a toda la región. La ventisca siguió arreciando durante otro día y medio antes de agotarse por fin. Jack se despertó la tercera mañana en un mundo transformado, sepultado bajo un grueso manto de un blanco inmaculado y silencioso. Cuando por fin apareció, el sol era un resplandor brillante y cegador contra la nieve. Pasó la mañana desenterrando su camioneta y reparando meticulosamente el neumático. El trabajo era lento y frío, pero el esfuerzo físico le ayudó a concentrarse. Ya no era solo un hombre que buscaba la soledad, sino el guardián de una terrible verdad. El fantasma se mantuvo cerca, un lobo gris en un mundo blanco. No se relajó, sino que se apostó en el porche, con la mirada constantemente fija en el silencioso bosque cubierto de nieve que los rodeaba. Era poco después del mediodía cuando un nuevo sonido rompió el profundo silencio. No era el gemido del todoterreno del sheriff, sino el rugido profundo y potente de un motor de alto rendimiento. Un momento después, apareció un vehículo que se abría paso por la nieve profunda con arrogante facilidad. Era una enorme camioneta pickup nueva, con la pintura negra brillando contra la nieve. Se detuvo junto al vehículo de Jack, salpicado de barro, en un marcado contraste entre la riqueza y la simple funcionalidad. El hombre que salió del asiento del conductor era alto y vestía impecablemente, con una costosa chaqueta de invierno y botas limpias de alta gama. Parecía tener unos 50 años, con un cabello espeso y distinguido de color plateado y una barba bien recortada. Tenía las manos suaves y sin callos de un hombre que ordenaba a otros que hicieran su trabajo, y su rostro mostraba la sonrisa tranquila y segura de alguien para quien el mundo no presentaba obstáculos. Era Silas Blackwood. Se movía con aire de propietario, como si esta tierra y todo lo que había en ella ya le perteneciera. Señor Callahan, dijo Blackwood con voz suave y agradable. Soy Silas Blackwood. Le pido disculpas por presentarme sin avisar, pero la tormenta nos ha dejado a todos atrapados. Quería pasar a presentarme como es debido. Ghost, de pie en lo alto de los escalones del porche, soltó un gruñido gutural.
Tranquilo, chico, dijo Jack con calma, aunque no hizo ningún movimiento para sujetar al perro. Se limpió las manos grasientas con un trapo y se volvió hacia el hombre. Ya se ha presentado. ¿Hay algo que pueda hacer por usted, señor Blackwood? La sonrisa de Blackwood no se alteró, pero sus ojos, del color del acero frío, eran calculadores. Voy a ir directo al grano. Quiero comprarle esta propiedad. Mi empresa Geocorp ha estado adquiriendo terrenos en este valle para un nuevo proyecto de desarrollo y esta parcela es una pieza clave del rompecabezas. No está en venta, dijo Jack con tono seco. Blackwood se rió como si Jack hubiera contado un chiste encantador. Todo está en venta, señor Callahan, por el precio adecuado. Estoy dispuesto a ofrecerle $50,000 en efectivo, 100 veces más de lo que pagó por ella. Un beneficio extraordinario por unos pocos días de trabajo. La oferta era obscena, una clara señal de desesperación. La respuesta es no, repitió Jack. La sonrisa de Blackwood, finalmente se tensó. La máscara de amabilidad se deslizó revelando al depredador que había debajo. Quizás no entiende que esto no es una negociación. Esa tierra es parte de un proyecto que ha estado en marcha durante mucho tiempo. Sería una pena que surgieran complicaciones imprevistas para alguien que decidiera interponerse en el camino del progreso. La amenaza era tan clara como el aire puro de la montaña. Algunas personas no saben cuándo alejarse de una mala inversión. Parece un hombre inteligente. No me gustaría que cometiera un error tonto. No me gustaría que perdiera más tiempo. Jack respondió con voz tranquila pero firme. No voy a vender. Durante un largo momento, los dos hombres permanecieron en silencio, con el único sonido del suave goteo de la nieve derretida del techo de la cabaña. El enfrentamiento era oficial, las líneas estaban trazadas. El rostro de Blackwood se endureció hasta convertirse en una máscara de fría furia. «Te arrepentirás de esto», dijo con un siseo grave. Se dio la vuelta sin decir nada más, volvió a subir a su trono de camión y se alejó a toda velocidad, dejando profundos surcos de ira en la nieve. Unos kilómetros más adelante, fuera de la vista de la cabaña, Silas Blackwood detuvo su camión, sacó un teléfono satelital y marcó un número. «Lo conoce», dijo Blackwood sin saludar. «No sé cómo, pero él sabe que hay algo aquí». «No», rechazó la oferta. «Sí, por supuesto, fui claro». Ella escuchó un momento, con los nudillos blancos mientras agarraba el teléfono. Su voz se elevó con frustración. «Mira, te dije que subestimamos la burocracia. 15 años manteniendo ese lugar en secreto y todo se desmorona por una maldita notificación de impuestos que ninguno de nosotros vio. Te advertí que esto podría pasar. Ahora tengo que limpiar este desastre. Yo me encargaré de ello, solo prepárate». Terminó la llamada y dejó el teléfono con un golpe en el asiento del copiloto. Por primera vez en mucho tiempo, Silas Blackwood no tenía el control y no le gustaba nada. Capítulo 6. Cuando las sombras se mueven, la partida de Silas Blackwood no fue un final, sino un nuevo comienzo. Jack lo sintió en la punzada de inquietud que se instaló entre sus omóplatos, en la aguda conciencia que exhibía su fantasma, con sus sentidos escaneando constantemente el perímetro. La breve tregua impuesta por la ventisca había terminado. Ahora comenzaba el verdadero juego. Jack pasó los siguientes días en un estado de hiperalerta, una condición familiar por sus años en el ejército. Arregló su neumático y se aseguró de que su camioneta estuviera lista, pero sabía que irse no era una opción. Al menos todavía no. Tenía que honrar el sacrificio de Arthur Miller. Pasó horas revisando los diarios restantes, reconstruyendo el alcance total de las actividades de GeoCourse, los nombres de los funcionarios locales implicados y el escalofriante alcance del daño medioambiental. Comenzó a hacer copias de los documentos más condenatorios, guardándolos en bolsas impermeables, preparándose para el día en que pudiera sacarlos. Ghost era su sombra, su centinela silencioso. El comportamiento del perro. El comportamiento de Ghost era un barómetro constante de su seguridad. Cuando Jack recorría los límites de su propiedad inspeccionando los daños causados por la tormenta y recogiendo leña, Ghost ponía el hocico en el suelo y movía las orejas,
leyendo las sutiles señales de la naturaleza. Cualquier desviación en su relajado paso, cualquier rigidez repentina, y Jack se ponía al instante en guardia, escudriñando la línea de los árboles, atento a cualquier sonido que no encajaran. El primer incidente ocurrió en una tarde fría y despejada. Jack estaba cortando leña cerca de la cabaña. El sonido rítmico del hacha contra la madera era hipnótico. Ghost, que normalmente yacía cerca, se había desplazado al borde del claro, con el cuerpo pegado al suelo. Su pelaje gris y plateado se mezclaba casi perfectamente con la maleza cubierta de nieve. Estaba completamente inmóvil, un cazador congelado en medio de su acecho, con los ojos fijos en un punto lejano en el denso bosque de pinos. Jack se detuvo con el hacha en alto. «¿Qué pasa, chico?», susurró sabiendo que Ghost no respondería con palabras. El perro no se movía, solo miraba fijamente, con la cola inmóvil como un timón. Jack siguió su mirada y no vio nada más que el verde infinito de los pinos y el blanco de la nieve. Pero confiaba en Ghost. Volvió a la cabaña, cogió sus prismáticos y regresó, apoyándose contra los troncos rugosos del porche. Encontró a Ghost, todavía inmóvil, con la mirada fija, y escudriñó la misma zona. Le llevó varios minutos, con los ojos doloridos por el esfuerzo, antes de verlo. Un leve destello, un flash momentáneo de algo demasiado regular para ser natural, una lente seguida de una forma más oscura que desapareció rápidamente detrás del grueso tronco de un abeto. Alguien estaba allí fuera observando. Jack volvió a partir leña, manteniendo un ritmo deliberadamente lento y casual. Trabajó durante otra hora, todo el tiempo muy consciente de los ojos invisibles en el bosque. Ghost permaneció alerta hasta que la luz comenzó a desvanecerse, y solo entonces regresó al lado de Jack, con un gruñido bajo y satisfecho retumbando en su pecho. El observador, por ahora, se había retirado. La siguiente escalada ocurrió 3 noches más tarde. La cabaña estaba bañada por el tenue resplandor de una sola linterna. Jack estaba encorvado sobre la mesa organizando, mientras Ghost dormitaba inquieto junto al fuego, moviendo de vez en cuando las orejas al oír el viento. De repente, Ghost se puso en pie, erizando el pelo, y lanzó un feroz ladrido gutural que le salió de la garganta. Se abalanzó hacia la puerta, arañándola frenéticamente, con su poderoso cuerpo vibrando con intención agresiva. Ghost! ¿Qué pasa? Jack ya estaba moviendo la mano instintivamente hacia el viejo rifle de caza que tenía apoyado contra la pared. Otro sonido, más claro esta vez, un rasguño y un gemido distintivos procedentes de la parte delantera de la cabaña, cerca de la puerta. No era el viento, era el sonido de alguien intentando forzar la cerradura. Jack se movió con la precisión silenciosa y eficiente de un soldado. Apagó la linterna, sumiendo la cabaña en una oscuridad casi total, solo rota por el tenue resplandor de las brasas moribundas de la chimenea. Ghost, una sombra oscura y veloz, se colocó en la esquina más alejada de la habitación, cerca de la única ventana, listo para interceptar a cualquier intruso. El rasguño se detuvo. Un momento de silencio escalofriante. Luego, un leve clic. La vieja cerradura que Jack había instalado con tanto esmero hacía solo unos días había sido forzada. La puerta principal se abrió con un crujido, solo un poco, dejando entrar una franja de oscuridad aún más profunda que el interior de la cabaña interior de la cabaña. Jack permaneció inmóvil, con el rifle levantado y el dedo ligeramente sobre el gatillo. Podía oír la respiración débil y entrecortada del intruso, enmascarada por el viento, pero audible para sus oídos entrenados. Vio una forma, una silueta alta, detenerse en el umbral, claramente indecisa, al sentir el silencio inesperado. Entonces, un gruñido bajo y amenazador llenó el aire, emanando de la esquina de Ghost. No era un ladrido, sino una advertencia profunda y vibrante que hablaba de un poder crudo e indómito. La silueta se estremeció. Jack aprovechó el momento. No tenía intención de matar a nadie, al menos todavía no. Solo necesitaba enviar un mensaje. Apuntó con cuidado, no a la figura, sino al marco de la puerta justo al lado.
El rifle estalló con una explosión ensordecedora en el espacio confinado de la cabaña. Se oyó un sonido de astillas cuando la bala atravesó la madera. El destello del cañón iluminó brevemente el rostro aterrorizado de un hombre delgado y fibroso que llevaba un pasamontañas oscuro subido hasta los ojos, que revelaban su sorpresa. Retrocedió tambaleando, sobresaltado por el disparo, y su mano enguantada buscó a tientas algo en su cinturón. Ghost, intuyendo la retirada, se lanzó desde la esquina con una velocidad asombrosa, una mancha gris en la oscuridad. No intentó morder, sino que estrelló su poderoso cuerpo contra las piernas del intruso, un movimiento ensayado diseñado para desestabilizar y desorientar al hombre, que gritó al perder el equilibrio y tropezó hacia atrás en el porche antes de poder recuperarse. Jack soltó un rugido gutural, un grito de guerra perfeccionado en tierras lejanas, y cargó hacia la puerta con el rifle en ristre. El intruso, atrapado entre un perro gruñón y poderoso y un hombre que cargaba gritando, optó por la discreción en lugar del valor, salió corriendo del porche y desapareció en la oscuridad arremolinada de la ventisca, con sus pasos presas del pánico crujiendo débilmente en la nieve. Jack se detuvo en el umbral escudriñando la noche. Nada. Esperó escuchando, pero solo el aullido del viento le respondió. Ghost regresó a su lado, jadeando excitado, moviendo la cola con cautela. Buen chico, Ghost, muy buen chico, murmuró Jack rascándole detrás de las orejas. Ghost se inclinó hacia él, con el cuerpo vibrando por los efectos secundarios de la adrenalina. Jack volvió a asegurar la puerta con cuidado, reforzándola con una silla resistente atascada bajo el pomo, y volvió a encender la linterna, cuyo cálido resplandor un marcado contraste con la violencia que acababa de estallar. Sabía que no se trataba de un incidente aislado, el intruso no había sido un oportunista cualquiera, había sido enviado. La facilidad con la que se forzó la cerradura, el enfoque calculado, eran signos de profesionalidad, de una amenaza organizada. Miró las notas dispersas de Arthur Miller y luego la robusta caja metálica, ahora oculta una vez más bajo la piedra de la chimenea. Querían lo que había en esa caja y no se detendrían ante nada para conseguirlo. Había enviado su mensaje, no sería un blanco fácil, pero también sabía que su próximo movimiento sería mucho más agresivo. El tiempo se estaba acabando. Necesitaba poner esos documentos en las manos adecuadas y rápido. Las secuelas del ataque no dejaban lugar a dudas. El silencio de la noche era algo frágil y Jack sabía que volvería a romperse, esta vez con más fuerza, con más determinación. Ya no era solo un terrateniente que protegía su propiedad, era un testigo, y no pararían hasta silenciarlo. Esperar a que volvieran no era una estrategia, era una sentencia de muerte. Tenía que dar a conocer la historia, necesitaba un aliado. En las frías horas previas al amanecer, cuando los primeros rayos de luz grisácea tocaban el paisaje cubierto de nieve, un nombre se solidificó en su mente. Mark Jensen habían servido juntos en el mismo batallón de Rangers, dos jóvenes que navegaban por el polvo y el caos de lugares al otro lado del mundo. Después del ejército, Jack había buscado el aislamiento, mientras que Mark había perseguido un tipo diferente de lucha, cambiando su rifle por una pluma. Ahora era un respetado periodista de investigación con sede en Denver, conocido por su tenacidad y su negativa a ceder ante los intereses poderosos. Si había una persona en la Tierra en la que Jack podía confiar, esa era Mark. La preparación era un ritual tranquilo y metódico. Empaquetó una pequeña bolsa resistente con lo esencial. Una botella de agua, una barrita energética, un botiquín de primeros auxilios y una pequeña bolsa para Ghost. Lo más importante era que colocó una selección cuidadosamente elegida de las pruebas de Arthur Miller en una funda impermeable. Copias de los informes del laboratorio más condenatorios, el mapa topográfico y varias páginas de los diarios que detallaban la campaña de acoso. Las pruebas originales volvieron al sótano. La pesada Keystone volvió a sellarse en su lugar. El secreto permanecería allí, pero su eco viajaría. Antes de marcharse, consultó la previsión meteorológica
en una pequeña radio de manivela. La voz del locutor era sombría. Otro sistema de tormentas más potente se acercaba desde el norte y se preveía que llegara a las montañas al anochecer, trayendo consigo fuertes nevadas y vientos huracanados. La tormenta de nieve que se avecinaba era tanto una amenaza como una oportunidad. Le proporcionaría cobertura, pero también le imponía un plazo. No se dirigió hacia el pequeño pueblo familiar, que sería el primer lugar donde le buscarían. En su lugar, giró su camioneta hacia el este, alejándose de su propiedad y adentrándose en el remoto interior del país. Era una táctica de otra vida, una rutina para asegurarse de que no le seguían. Condujo durante 1 hora por carreteras sinuosas y vacías, con la mirada constantemente fija en el espejo retrovisor. Tomó un desvío hacia un camino forestal de grava que no llevaba a ninguna parte. Condujo unos kilómetros y luego se detuvo fingiendo revisar el motor mientras observaba la carretera detrás de él. No vio nada. Volvió sobre sus pasos y tomó otra serie de desvíos aparentemente aleatorios antes de finalmente dirigirse hacia el sur, hacia la interestatal. Solo cuando estuvo absolutamente seguro de que no lo seguían, condujo hacia la ciudad de Kalispell, una ciudad más grande y anónima a más de 1 hora de distancia. Ghost parecía comprender la gravedad de su misión. Se sentó en silencio en el asiento del pasajero, con su curiosidad habitual reemplazada por una alerta tranquila y vigilante, su mirada siguiendo a Jack en el espejo en Kalispell. Jack era un fantasma. Aparcó la camioneta en un estacionamiento público a varias cuadras del centro de la ciudad. Su primera parada fue una gran tienda de electrónica. Pagó en efectivo por un teléfono móvil prepago barato, de los que vienen en un paquete de plástico sellado y no dejan rastro en papel. Su siguiente parada fue la biblioteca pública. La biblioteca era cálida y tranquila, un santuario de conocimiento ordenado que parecía otro mundo. Encontró una terminal de ordenador vacía en un rincón apartado. El uso de una red pública ofrecía una de anonimato. Inició sesión en un servicio de correo electrónico cifrado que había mantenido durante años precisamente para una emergencia como esta. Con movimientos rápidos y precisos, utilizó el escáner de la biblioteca para digitalizar los documentos que había traído. Comprimió los archivos, los cifró con una contraseña que él y Mark habían establecido años atrás y los adjuntó a un nuevo correo electrónico. El destinatario era la cuenta privada segura de Mark. Pulsó enviar, observó cómo se llenaba la barra de progreso y luego cerró la sesión, borrando meticulosamente el historial del ordenador. Todo el proceso le llevó menos de 15 minutos. Las semillas de la verdad de Arthur Miller estaban ahora plantadas más allá de los confines de la aislada cabaña. Salió de la biblioteca y entró en un callejón frío y estrecho entre 2 edificios de ladrillo. El viento silbaba a su alrededor. Activó el nuevo teléfono, cuyo pitido electrónico sonaba anormalmente alto. Marcó el número de Mark de memoria. Sonó 2 veces antes de que contestaran. Jensen. La voz al otro lado era aguda, seca y le resultó familiar al instante. Mark, soy Jack. Hubo una breve pausa y luego el tono de Mark cambió, con una nota de preocupación que cortaba su actitud profesional. Jack, ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde estás? Este no es tu número, es uno temporal. No tengo mucho tiempo, dijo Jack en voz baja. Menos he topado con algo grande aquí en Montana. Tiene que ver con Geocorp y un periodista que desapareció hace unos 15 años. He enviado las pruebas preliminares a tu buzón seguro. La contraseña es el nombre de la montaña en la que nos quedamos atrapados en 2003. Se oía un leve sonido de teclado al otro lado de la línea. Entendido. Veo el archivo, Jack. ¿En qué tipo de problemas te has metido? Del tipo que hace que profesionales llamen a tu puerta en mitad de la noche, respondió Jack con severidad. Escucha, por eso llamo. Se avecina otra gran tormenta que llegará a mi ubicación esta noche y será grave. Voy a volver allí ahora mismo. Tengo que estar allí para proteger las pruebas originales. Le dio a Mark las coordenadas GPS exactas de la cabaña. Este es el plan. Si no recibes una llamada mía en este teléfono concreto antes de las 06 de mañana por la mañana,
6:00 hora de la montaña, asumes lo peor, coges todo lo que te envié y cualquier otra cosa que puedas encontrar y se lo das al FBI, no a la policía estatal, no al sheriff local, a los federales. Les das los archivos y les das estas coordenadas. Diles que vengan con todo, ¿entiendes? La línea se quedó en silencio durante un instante, el peso de las instrucciones flotando en el aire. Mark no era un hombre que se dejara llevar por el pánico. Procesaba, analizaba y actuaba. Entendía. Jack, 0600. Si no tengo noticias tuyas, armaré un escándalo. ¿Hay algo más? No, eso. ¿Está bien? Dijo Mark con voz firme, la voz de un soldado y un amigo. Cuídate, Jack. Siempre, respondió Jack y colgó. Sacó la batería del teléfono desechable y tiró las dos piezas a dos cubos de basura diferentes. Su misión había terminado. El plan de contingencia estaba en marcha. Se le quitó un peso de encima, sustituido por la fría y clara concentración de un hombre que se dirige a una pelea. Volvió al camión, donde Ghost esperaba pacientemente. Juntos salieron de la ciudad y se dirigieron hacia las montañas, hacia la cabaña aislada y hacia las nubes oscuras y magulladas de la tormenta que se avecinaba. El viaje de vuelta a la cabaña fue una carrera contra la oscuridad que se avecinaba y la furia de la tormenta que se avecinaba. El cielo, que antes solo estaba magullado, ahora parecía un gigantesco hematoma hinchado y morado que presionaba los picos irregulares de las rocosas. La nieve comenzó a caer con fuerza justo cuando la camioneta de Jack, regresó a su propiedad. Era más intensa que antes, con copos gruesos y húmedos que se pegaban a los limpiaparabrisas más rápido de lo que estos podían limpiarlos. Para cuando llegó a la cabaña, el mundo ya se veía borroso. El viento aullaba como una banshee, rasgando los pinos, y la visibilidad disminuía por momentos. Apenas tuvo tiempo de colocar una lona sobre su camioneta y tomar las últimas cosas de la caja antes de que la tormenta realmente estallara. Dentro de la cabaña, los troncos crujían y contra el vendaval. El fuego que Jack había encendido antes luchaba por mantenerse, con la chimenea actuando como un túnel de viento, pero emitía suficiente calor como para contener el frío intenso que se colaba por las grietas. Jack, sintiendo el cambio en el clima y el estado de ánimo, se movía con una urgencia silenciosa. Sus oídos giraban constantemente, captando los matices del rugido de la tormenta. No parecía ansioso como lo había estado con la bodega oculta, sino intensamente concentrado, como un cazador preparándose para una noche difícil. Jack aseguró la cabaña lo mejor que pudo, reforzó las ventanas con pesadas tablas, colocó un robusto trozo de leña debajo del pomo de la puerta e incluso acercó la pesada mesa de madera a la puerta, colocando las dos sillas encima para crear una barricada improvisada. Revisó su rifle y lo cargó con precisión. Su peso familiar era un sombrío consuelo en sus manos. Dispuso sus escasas provisiones, un termo con café caliente, una linterna y una pequeña bolsa de carne seca para él y para Ghost. Sabía lo que se avecinaba. Blackwood y su gente habían recibido el informe de que Jack se había puesto en contacto con ellos y que les habían enviado las pruebas. Era el momento de no retorno. La ventisca, aunque era un fenómeno natural, también era su oportunidad. Atraparía a Jack, le impediría cualquier posible huida o rescate inmediato y les proporcionaría la cobertura perfecta para su último y desesperado movimiento. No podían permitir que las pruebas y el propio Jack vivieran para ver la mañana. La cabaña se transformó de una simple vivienda en una fortaleza. Jack se movía por ella con una silenciosa eficiencia nacida de años en zonas de combate. Sus sentidos se agudizaron con cada crujido de los troncos, cada cambio en el viento. Ghost, con su pelaje gris plateado que se mezclaba inquietantemente con las sombras proyectadas por el fuego, reflejaba su intensidad. Se movía en silencio, con pasos ligeros, comprobando cada ventana, olfateando la puerta, estableciendo su propio perímetro. Pasaron las horas. La ventisca alcanzó su punto álgido, un torbellino inimaginable de viento y nieve que sacudía los cimientos de la cabaña. El mundo exterior era un muro impenetrable de blanco,
un vacío rugiente y aullante. Jack se sentó junto al fuego con el rifle en el regazo y Ghost acurrucado a sus pies, pero sin dormir realmente. Estaban esperando. Era poco más de medianoche cuando Ghost se levantó en silencio, sin hacer ruido. Giró la cabeza hacia la parte trasera de la cabaña, lejos de la puerta que Jack había atrancado. Un gruñido bajo, apenas audible, comenzó a vibrar en su pecho, un sonido de profunda advertencia primitiva. Su pelaje se erizó y sus ojos ámbar brillaron con feroz intensidad a la luz del fuego. Jack sintió un frío escalofrío recorrer su espina dorsal. La parte trasera de la cabaña tenía una única ventana pequeña, situada en lo alto, que daba a una densa espesura de abetos. Era el punto más vulnerable, el que menos probable le había parecido que fuera atacado, dada la gran profundidad de la nieve y el denso follaje. Boy Jack susurró con una voz apenas audible por encima de la tormenta. Ghost se movió con sigilo, como un depredador, presionándose contra la pared del fondo y luego girando lentamente, con la nariz levantada, olfateando el aire con urgente concentración. Se detuvo en la ventana trasera, con la atención fija. Jack agarró su linterna, la encendió y luego la apagó inmediatamente, sumiendo la habitación de nuevo en la oscuridad. El rápido destello fue suficiente. Lo vio no a través de la ventana, sino desde la propia ventana, un débil y casi imperceptible destello de una fuente de luz, brevemente visible y luego desaparecido. Era un haz cuidadoso y controlado, no una luz exploradora aleatoria. Era un profesional, no que venían por la puerta, venían por el lado oculto, el bosque cubierto de nieve profunda. Habían aprendido de la primera tentativa. Jack sacó el pesado saco de dormir del suelo y rápidamente movió la mesa de madera, utilizándola como escudo para bloquear la ventana. Necesitaba ganar tiempo. Cogió un rollo de cinta adhesiva y una manta gruesa de lana, pegando la manta sobre la ventana para bloquear cualquier luz del interior y ocultar cualquier movimiento del exterior. El fantasma continuaba emitiendo un gruñido sordo y constante que vibraba a través de las tablas del suelo. El perro era muy consciente de las presencias invisibles que se movían por el bosque azotado por la ventisca. Jack sintió una profunda gratitud hacia su compañero. Sin Ghost, habría sido tomado por sorpresa. Un nuevo sonido comenzó a filtrarse a través del rugido del viento, débil al principio, pero cada vez más fuerte. Era un crujido rítmico, pesado y metódico, como pasos que se abrían paso a través de la nieve profunda e intacta. No era un solo conjunto de pasos, eran varios. Se acercaban. Jack se movió al centro de la habitación y tomó una posición defensiva detrás de la robusta mesa de madera. Sostuvo su rifle listo para disparar. El frío metal era un peso familiar en sus manos. Ghost, con los ojos fijos en la barricada improvisada en la ventana trasera, se colocó ligeramente delante de Jack, un escudo viviente de pelo y músculos, listo para enfrentarse a cualquier cosa que saliera del blanco y aullante caos. El aire de la cabaña se volvió denso por la expectación, una pesada mezcla de miedo y adrenalina. La lucha los había encontrado ellos. El asedio había comenzado. Jack miró a Ghost, cuyo pelaje gris plateado era ahora casi imperceptible en la tenue luz, un fantasma contra el telón de fondo de la ventisca. Colocó una mano sobre él, una promesa silenciosa de que juntos se enfrentarían a aquello. La noche era una sinfonía de violencia dirigida por el viento aullador dentro de la cabaña. Jack y Ghost se movían como una sola entidad, una fusión perfecta de estrategia humana e instinto animal. El primer ataque había venido por delante, un intento de fuerza bruta para derribar la puerta. Jack, anticipándose a ello, había utilizado la ventana trasera como distracción, lanzando un tronco contra la pared para atraer su atención antes de disparar un solo tiro calculado desde la puerta, incapacitando al primer hombre que se precipitó hacia adentro y lo envió gritando de vuelta a la nieve. Después de eso, los atacantes se volvieron más inteligentes y la batalla se convirtió en una guerra de desgaste, una prueba de nervios que se desarrollaba en la oscuridad arremolinada de la ventisca. Sondearon sus defensas.
Un disparo a través de una ventana, una sombra que se movía más allá de otra, pero subestimaron a su compañero. Ghost era su sistema de alerta temprana, un radar viviente que era impermeable al ruido blanco de la tormenta. Un gruñido grave dirigido a la pared oeste le indicaba a Jack dónde se movía la siguiente amenaza. Un suave gemido ansioso atraía su atención hacia el este. Se comunicaban sin palabras, en un lenguaje forjado en el crisol del peligro compartido, una danza silenciosa de supervivencia. Las horas se fundían unas con otras. El fuego de la chimenea se redujo a un lecho de brasas rojas brillantes que sumían la habitación en una profunda y amenazadora penumbra. Jack conservaba sus municiones disparando solo cuando era absolutamente necesario, haciendo que cada disparo contara. Se movía constantemente, un fantasma en su propia casa, sin darles nunca un blanco fijo. Estaba cansado, el dolor punzante de viejas heridas se reavivaba con el frío, pero su mente estaba afilada como una navaja por la adrenalina y la absoluta necesidad de mantenerse con vida hasta las 6 de la mañana. La tregua llegó alrededor de las 4 de la madrugada. La furia de la tormenta había disminuido ligeramente y los ataques de sondeo habían cesado. Era una táctica clásica, adormecer al defensor con una falsa sensación de seguridad antes del empujón final. Jack lo sabía, pero el silencio seguía siendo inquietante. Estaba concentrado en la parte delantera de la cabaña, de donde había venido el asalto inicial, con los ojos escaneando la zona a través de una pequeña rendija en la barricada. Fue en ese momento de concentración y distracción cuando llegó la verdadera amenaza. Uno de los atacantes, moviéndose con el silencio de un gato montés, había dado la vuelta por la parte trasera y había trabajado minuciosamente en las tablas que cubrían la pequeña ventana, aflojando una sin hacer ruido. Ahora se deslizaba por la abertura, una forma oscura que se desprendía de la oscuridad más profunda del exterior. Aterrizó en el suelo con un suave golpe y tenía una pistola lista en su mano enguantada. Jack le daba la espalda, pero no había pasado desapercibido. Ghost, que había estado tumbado en silencio cerca de la chimenea, entró en acción. Había estado siguiendo el rastro del hombre, cada sonido sutil que la tormenta no había enmascarado. Antes de que el intruso pudiera siquiera levantar su arma, antes de que Jack pudiera registrar la nueva presencia en la habitación, Ghost se lanzó por el suelo. No era una ráfaga de ladridos y dientes que mordían, era un proyectil de intención concentrada. Golpeó con sus 90 libras de músculo y hueso la parte posterior de las piernas del hombre, un movimiento diseñado para destruir su equilibrio. El atacante gritó sorprendido cuando sus pies fueron barridos por debajo de él. Tropezó hacia adelante, agitando los brazos, y fue entonces cuando el fantasma atacó con precisión. Pasó por alto las extremidades agitadas del hombre y clavó sus poderosas mandíbulas en el bow, el que sostenía la pistola. El sonido fue un crujido repugnante de gruesa ropa de invierno y el ceder de la carne y los huesos debajo. El hombre gritó un sonido agudo y penetrante de pura agonía. Sus dedos se abrieron espasmódicamente y el arma cayó inútilmente al suelo. Ghost no tiró ni sacudió. Mantuvo su agarre, todo su cuerpo inmovilizado, inmovilizando el brazo del hombre al suelo, desarmándolo y neutralizándolo eficazmente. Jack giró con su rifle y captó la escena que se desarrollaba ante él en un instante aterrador. Apartó de una patada la pistola caída y arrastró al hombre que gritaba hacia el centro de la habitación. Ghost solo soltó su presa cuando se lo ordenaron. ¿Cuántos más?, exigió Jack con una voz grave y gutural que reflejaba la de su perro. El hombre, acunando su brazo destrozado, solo gimió en respuesta. De repente, una nueva voz, amplificada y distorsionada por el viento, rugió desde la oscuridad exterior. Era una voz que Jack reconoció, cruda de furia y frustración. Era Silas Blackwood. Ya basta. Se nos acaba el tiempo. Si no lo conseguimos conseguirlo, nadie lo quemará. Quémalo todo. La orden desesperada cambió por completo la naturaleza de la lucha. Un momento después, la ventana principal se rompió y un chorro de líquido transparente siguió al olor acre y aceitoso del aceite de las linternas, que llenó instantáneamente la cabaña.
Jack se apresuró a retroceder, arrastrando al hombre herido con él, mientras otro chorro atravesaba la abertura rota. Tenía segundos antes de poder siquiera formular un plan. Un objeto parpadeante voló a través de la ventana. Una antorcha hecha con una rama envuelta en un trapo en llamas. Aterrizó en el charco de acelerante. El mundo estalló en una llamarada naranja. Los viejos troncos secos de la cabaña, curados por 100 años de inviernos en Montana, se incendiaron a una velocidad aterradora. Una pared de calor y fuego cobró vida devorando la mesa, las sillas, el aire mismo. Un espeso humo negro se elevó hacia el techo, haciendo imposible respirar al instante. La elección había desaparecido. Quedarse dentro significaba una muerte ardiente. ¡Fantasma para mí!, gritó Jack por encima del rugido del infierno. El perro ya estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, pero con el cuerpo apretado lealmente contra la pierna de Jack. El calor era insoportable, el humo un veneno asfixiante. Jack empujó al hombre herido hacia el fuego. «Un regalo para tu jefe», gritó en medio del caos. Luego, con el rifle en una mano y la otra agarrando el grueso pelaje de Ghost, se volvió hacia la puerta principal. Era su única salida. Respiró por última vez con desesperación el aire que se enrarecía rápidamente. Ya no había cobertura, ni estrategia, solo el fuego detrás de ellos y las armas de sus enemigos delante. Con un último rugido desesperado, Jack abrió la puerta de una patada y se lanzó a la luz gris del amanecer, a la nieve profunda y a su última y más desesperada prueba. Jack y Ghost salieron disparados de la cabaña a un mundo de amanecer gris y fuego naranja. El infierno detrás de ellos rugía como una bestia hambrienta que devoraba las paredes de madera y enviaba una columna de humo negro y espeso al cielo cubierto de nieve. Delante de ellos, recortados contra las llamas, se alzaban Silas Blackwood y sus 2 hombres restantes, con el rostro sombrío y las armas en alto, formando un semicírculo de muerte. El aire era una mezcla impactante de frío intenso y calor abrasador. Ghost no dudó, plantó los pies con firmeza en la nieve y se colocó ligeramente delante de Jack, con un gruñido bajo y continuo vibrando en su pecho. Era un escudo gris plateado, la encarnación viva de la lealtad, listo para enfrentarse a la amenaza final. La cara de Blackwood era una máscara de pura furia, sus rasgos apuestos retorcidos por la ira y la luz parpadeante del fuego. El hombre seguro y controlado del día anterior había desaparecido, sustituido por un animal acorralado. «Deberías haber cogido el dinero, Callahan», gritó por encima del rugido de las llamas. «Te di una salida fácil. Ahora mira lo que has hecho. Las pruebas han desaparecido, la cabaña ha desaparecido y en unos minutos tú también habrás desaparecido. Nadie lo sabrá nunca». Levantó su pistola, el metal oscuro apuntando directamente al pecho de Jack. El momento pareció prolongarse hasta convertirse en una eternidad. Eso era todo, el final del camino. Jack apretó con fuerza su rifle, preparándose para llevarse al menos a uno de ellos con él. Fue entonces cuando un nuevo sonido atravesó el caos. No era el crepitar del fuego ni el aullido del viento, sino un golpeteo rítmico y percusivo que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Un sonido que vibraba no solo en el aire, sino también en lo más profundo del pecho de Jack. Todos miraron hacia arriba, a través de las bajas nubes grises y la nieve que se arremolinaba, y vieron 2 formas. La primera era un helicóptero más pequeño y ágil, marcado con la insignia de la Policía Estatal de Montana. La segunda era más grande y oscura, una máquina elegante y potente sin marcas oficiales. El perfil inconfundible de un avión federal. Una voz amplificada e increíblemente fuerte retumbó desde arriba, pareciendo provenir de los propios cielos. «Esto es el FBI. Dejen sus armas, levanten las manos, están rodeados». Blackwood con la pistola aún apuntando a Jack, con el rostro como un lienzo de incredulidad que rápidamente se convirtió en el frío y crudo horror de un hombre cuyo mundo acababa de terminar. Sus 2 pistoleros, motivados por el dinero y no por la lealtad, comprendieron inmediatamente la nueva situación y con miradas de disgusto dejaron caer sus rifles en la nieve y levantaron las manos. El juego había terminado. Blackwood se quedó de pie un momento más,
como una estatua de desafío con el telón de fondo de la cabaña en llamas, y luego, con un último grito gutural de pura rabia, tiró su pistola y levantó las manos en señal de rendición. La siguiente hora fue un torbellino de caos profesional controlado. Agentes con equipo táctico descendieron del helicóptero más grande, mientras que la policía estatal aseguraba el perímetro. Los dos hombres heridos que Jack había incapacitado fueron encontrados y recibieron atención médica antes de ser puestos bajo custodia. La conspiración que se había mantenido unida durante 15 años gracias al miedo y al poder se había desmoronado en cuestión de minutos. Un hombre alto y tranquilo con una chaqueta del FBI se acercó a Jack cuando los bomberos, tras haber despejado finalmente el camino, comenzaron a combatir el último incendio de la cabaña. Agente Thompson, dijo extendiendo la mano, usted debe de ser el señor Callahan, su amigo de Denver, Mark Jensen. Fue muy persuasivo. Eran las 6:00, dijo Jack, sintiendo por fin el cansancio que le hacía sentir las piernas débiles. Esa era la hora límite. Nos llamó a las 6, en punto, confirmó Thompson. Nos contó una historia demasiado detallada para no ser cierta. Ahora, sobre las pruebas que mencionó el señor Jensen, Blackwood parece creer que se destruyeron en el incendio. Jack miró las ruinas humeantes y ennegrecidas de su efímero hogar, y por primera vez en días una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Blackwood siempre iba un paso por detrás, dijo, señalando la chimenea de piedra intacta que ahora se erigía como una lápida solitaria. Las pruebas reales están bajo el hogar. Semanas más tarde, la nieve había comenzado a derretirse bajo un sol primaveral más fuerte, revelando los primeros indicios de verde en el suelo del bosque. La cinta amarilla de la escena del crimen había desaparecido. Los restos quemados de la cabaña seguían siendo una cicatriz oscura en el paisaje, pero el aire volvía a estar limpio. La historia había explotado en las noticias nacionales. Armada con la Aether, el FBI había desmantelado toda la conspiración de Geocorp. El sheriff Riggs fue arrestado junto con una docena de funcionarios del condado. Silas Blackwood, enfrentándose a una montaña de cargos, había comenzado a hablar, implicando al hombre más importante, el senador Peter Coleman. Las acusaciones fueron selladas y la batalla legal, como Jack sabía, sería larga y ardua. El coche de alquiler de Mark Jensen se detuvo en el camino ahora despejado. Salió del coche con un aspecto más envejecido de lo que Jack recordaba, más cansado, pero con el mismo fuego inteligente y penetrante en los ojos. «Te llaman héroe, ¿sabes?», dijo Mark mientras él y Jack miraban las ruinas. «No soy un héroe», respondió Jack en voz baja. «Solo escuché a mi perro». Ghost, que había estado sentado a los pies de Jack, levantó la vista y le dio un empujoncito con la pata, como si entendiera los elogios. Estaba sano, salvo por algunas zonas de pelo chamuscadas, y su espíritu era tan resistente como el de su dueño. «La prueba del vendedor fue la clave», continuó Mark. «Los va a encerrar a todos durante mucho tiempo y, lo que es más importante, va a obligar a limpiar a fondo todo este valle. Le has devuelto el futuro a cientos de familias, Jack». «Arthur Miller lo hizo», corrigió Jack. «Solo hemos terminado su trabajo». Se quedaron en un cómodo silencio durante un rato, dos viejos soldados observando un campo de batalla diferente. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Mark finalmente. «Ahora puedes ir a donde quieras, escribir un libro. Te pagarían una fortuna por los derechos de esta historia». Jack miró a su alrededor, contempló las vastas y silenciosas montañas, los altos pinos que susurraban con la suave brisa, el arroyo claro y frío que corría por el borde de su propiedad. Miró los restos carbonizados de la cabaña, pero no vio una ruina, vio unos cimientos, vio un lugar donde había sido puesto a prueba y no se había roto. Miró a Ghost, que lo observaba con sus inquebrantables ojos ámbar. El perro estaba en casa y Jack se dio cuenta de que él también lo estaba. «Me quedo», dijo Jack, sintiendo una profunda paz que se apoderaba de él, una sensación que había estado buscando durante años. Iba a reconstruir. Había venido a este lugar buscando escapar de los fantasmas de su pasado. Había encontrado peligro, conspiración y una lucha que no había buscado,
Pero en medio de todo eso, de pie sobre las cenizas de lo que había sido, también había encontrado un propósito, un futuro y un vínculo con un leal perro gris y plateado que había demostrado ser inquebrantable. Esto ya no era solo un pedazo de tierra, era un hogar. A veces, el hogar que buscamos no es un lugar en un mapa, sino un vínculo de confianza inquebrantable. La historia de Jackie Ghost nos recuerda que la lealtad más profunda a menudo viene sin palabras, una promesa silenciosa de permanecer juntos contra cualquier tormenta. Si su viaje te ha llegado al corazón, entonces eres bienvenido a formar parte de nuestra familia de narradores. Por favor, ayúdanos a compartir estas historias de valentía dando me gusta a este video y suscribiéndote a nuestro canal. Sería un honor para nosotros leer tus propios pensamientos sobre la lealtad en los comentarios a continuación. Tu próxima historia ya te está esperando. Simplemente haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla para continuar el viaje con nosotros.